a hablar ahora con el consultor político Francisco Guibert. Lo hemos convocado porque los gobernadores, a pesar del resultado en las elecciones, donde muchos no pudieron revalidar sus triunfos que habían obtenido en la elección provincial de medio término, están hoy teniendo un rol muy protagónico. Por eso los saludamos. Gracias por estar ahí. Muy buenas noches. ¿Nos escuchás? Lo escucho perfecto, sí, sí. Bueno, queríamos saber, Francisco, ¿cuál es la lectura que estás haciendo de este momento que tienen los gobernadores? ¿Están reposicionándose o el gobierno es el que está reposicionando y tratando de conformar hoy esa mentada y tan deseada primera minoría en el Congreso Nacional? Bueno, es re interesante el tema, digamos, hay mucha tela para cortar, digamos, los últimos movimientos en las noticias breves, un poco lo contaba el enojo de Pichetto en este último día, y Gisela Scalia. Creo que los gobernadores estuvieron siempre buscando su rol en la política nacional, estuvieron siempre intentando encontrar esa manera de palancar o poder mostrarse o poder mostrar un poco ese poder que tienen con algunos de sus legisladores que pueden llegar o no a ser allegados o que tienen alguna buen diálogo, pero que para mí siempre que cuando estuvo apalancado en base a los legisladores, tanto los senadores como los diputados, siempre ha quedado con un sabor a poco. Y en particular, en el contexto en el que estamos, si hablábamos antes de las elecciones, podríamos haber dicho, no, los gobernadores van a tener un peso muy importante porque las elecciones pueden llegar a tener un gran caudal de votos, un gran caudal de diputados, de senadores, y es algo que no ha pasado, digamos. Que no nos vayamos muy lejos, miremos la provincia de Santa Fe, donde había una expectativa por la lista de Gisela Scalia, que es la gobernadora y el gobernador poniéndose la campaña al hombro, tiene una performance realmente muy mala, saliendo tercera y metiendo 2 diputados solamente, y algo que deja mucho que desear en cuanto a ese poder real o ese poder que puede llegar a tener el gobernador por intermedio de sus diputados en este caso. Algo que yo lo veo muy lejos. Sí creo que los gobernadores tienen un peso propio y tienen un poder de apalancamiento de discusiones, que tiene un poder de ponerse en agenda temas que me parece que es lo que intenta hacer Unidos. Yo lo que veo con Unidos o Provincias Unidas, esto de los gobernadores, como he visto, inclusive estos últimos meses pude visitar algunas provincias y veo cuestiones que se están viendo ahora con este enojo de Pichetto, se puede ver, es que en esta posibilidad de poder mostrar poder, o en esta posibilidad de poder mostrarse organizado, o en esta posibilidad de poder mostrarse, bueno, acá estamos nosotros, deja en evidencia que tienen muchas discusiones todavía que no dieron, tienen muchas diferencias y que no las pueden resolver. Inclusive, en algunas cuestiones que por ahí miramos, lo que estamos en este nicho, que tiene que ver con el logo, o que tiene que ver con el eslogan o cómo se llaman, digamos. Acá se llaman Provincias Unidas, en Tucumán, Tucumanos Unidos, en Entre Ríos es Entrerrianos Unidos. Entonces, terminamos siempre hablando, aunque parezca algo, como usted me puede llegar a decir, che, pero es minúsculo. Bueno, estas cuestiones que son minúsculas, que son No, discusiones esa es que la deberían... marca, es decir, es importante. Es importantísimo, pero al margen de la marca, que sí es muy importante, es que son discusiones que deberían saldarse y tenerse muy en claro y decir, nos llamamos de esta manera, somos esto y punto. Pero no, el caudillo o la persona, alguna persona que cree que sabe o que conoce más el territorio, dice, no, no va a ser así acá va a ser, no sé, Entrerrianos Unidos en vez de Provincias Unidas, porque queremos algo más local. Bueno, ese tipo de cuestiones, más allá de evidenciar esto que la marca que es importante, pero que discusiones, bueno, pasa lo que pasó ahora de, bueno, ¿quién va a liderar esto? Bueno, ¿va a ser Pichetto? ¿Era un arreglo que tenían antes? Bueno, no, ella hizo la escala, actualmente la vicegobernadora, tiene mucho poder. El enojo de Macri, bueno, me parece que queríamos o pretendíamos o se pretendía, para hablar bien, que los gobernadores y sus legisladores tengan un peso propio y que tengan un peso muy importante, pero me parece que están evidenciando otra cosa, que
no se pueden poner de acuerdo o que no tienen aceitado algunos mecanismos o no tienen la madurez suficiente para llevar a cargo o para llevar adelante algunas discusiones de poder y dejar de lado algunas mezquindades como para poder realmente conducir lo que puede llegar a ser una segunda o una tercera minoría, y eso lo que conlleva en una democracia republicana tremenda, como puede llegar a ser presidencia, vicepresidencia de algunos escaños de la legislatura, o que tiene que ver con la Auditoría General de la Nación, y así podemos mencionar un montón de cuestiones que son importantes para la democracia republicana que tenemos en Argentina. Esto quiere decir, es todo ganancia para el gobierno nacional un contexto semejante, con un peronismo que ya está dividido y una oposición que es la que compite por los votos, también con estas dificultades. Por ejemplo, esto que se está pensando para el presupuesto, ¿va a ser una discusión donde el gobierno va a imponer las condiciones o tienen algún margen los gobernadores? Mirá, yo creo que los gobernadores tienen algún margen, porque algunos con más o menos buen diálogo han podido conseguir algunas cosas, y me parece que va a ser una imposición de temas innegociables, de algunos contenidos pétreos que estén ahí que no se van a poder tocar. Y yo le sumaría a lo que es presupuesto de reforma laboral, y algunas discusiones muy mínimas, pero me parece que va a estar no desde el poder de votos o de cantidades de votos, sino en la posibilidad de negociación o diálogo mano a mano, en este caso con el presidente o con Karina o con Menem, de poder tener algún tipo de diálogo, que hemos visto que en algunas cuestiones el diálogo puede pasar, puede fluir y funciona mucho mejor que apretar o amenazar, como ha pasado en algunas otras ocasiones. La elección Pero sí, del gobierno provincial. es ganancia para el gobierno. Perdón, no te escuché. No, que vos me decías, esto es todo ganancia para el gobierno. Sí, totalmente, coincido. Voy a la situación del gobernador Puyaro y el resultado en la elección de la provincia. ¿Tiene que hacer una autocrítica el gobierno provincial? ¿Qué tiene que plantearse? Tiene 2 años por delante para pensar incluso en su reelección. ¿Cómo lo va a hacer con este resultado a cuestas? ¿Qué le está diciendo? Bien, yo creo que es interesante primero hacer una lectura de qué tipo de elección fue, qué tipo de contexto estábamos viendo. Me parece que es interesante. Y quizás ahí la estrategia electoral que se tuvo, poder analizarla desde ese lugar. En proyección a los 2 años yo no tendría un miedo desmedido o alguna alerta muy extrema, sino que afinaría algunos canales que tienen que ver con la campaña electoral en sí. Yo creo que hay una buena percepción de un gobierno provincial muy activo, que se está moviendo, que tiene mucha inserción, que se ha hecho cargo de obras y de cuestiones que el Estado Nacional no las está y no las va a hacer. Y creo que esa percepción desde lo local, acompañado por intendentes, acompañado por presidentes comunales y de los legisladores que están caminando el territorio, lo están caminando mucho. Me parece que desde ese lado no hay una alerta extrema. Sí, me parece que hay que revisar a la hora de plantear una estrategia cuál va a ser en la campaña electoral y empezar con un margen de tiempo mucho más, sabiendo que va a ser de alguna manera un plebiscito a lo que van a ser estos 4 años, o lo que van a ser los 4 años en ese momento, y en esa posibilidad de decir dónde va a estar ese plus de alguien conocido, muy conocido, que se conoce de mucha gestión, que camina, que recorre, que está. Bueno, ¿cuál va a ser ese plus? Bueno, ahí también análisis del contexto, un contexto que el presidente, que también va a ir en tema de si separar o no las elecciones, pero también eso va a ser interesante, pero también a ver en qué contexto llega esta política nacional con estas alianzas, por ejemplo, con Estados Unidos y con los diferentes candidatos que acompañan, que vimos que el candidato no termina siendo de gran trascendencia en las cuestiones nacionales, como pasó acá, sino que va más a una idea de una construcción de un proyecto, de una marca, de un partido, si se quiere,
que está acompañado de otras cuestiones y no solamente de un nombre o de una cara. Entonces me parece que teniendo en cuenta estos tres andariveles, me parece que puede llegar a ser una buena performance atendiendo estas cositas de una reelección, que es la que debería darse o debería poder empezar a trabajarse brevemente. Ahí de alguna manera marcabas los puntos a favor, la gestión, el caminar, la cercanía, pero hay otras cuestiones a atender que me parece que tienen que ver también con el metro cuadrado, porque cuando la situación económica apremia, no se está apuntando exclusivamente al gobierno nacional como el responsable del ajuste. En Santa Fe tenemos empleados públicos que están siendo de alguna manera punta de lanza en este sentido y son los que de alguna manera llevan adelante los reclamos hacia el gobierno provincial por los ajustes. Tenemos incrementos de impuestos y reclamos de bajas de ingresos brutos. ¿Esta situación está siendo atendida? ¿El gobierno la mira? No, totalmente. Yo creo que y a eso le sumaría también los docentes, también. Yo creo que, por eso decía lo del tema del contexto, yo creo que el contexto termina dándonos este panorama y de atención. Se está, por lo que tengo entendido, se están atendiendo y tiene de alguna manera augurios de poder ir mejorando todo esto y de poder ir atendiendo casi de manera muy minuciosa y particular algunas de las cuestiones que mencionabas, y me parece que van a terminar siendo algunas de las alertas rojas que se van a ir dando en estos 2 años más o menos. En realidad vamos a plantear 1 año y medio, 1 año y un poquito más, porque la campaña va a comenzar mucho antes y en las respuestas a este tipo de cuestiones van a empezar mucho antes. Así que yo creo que son los puntos a atender y que la cuestión de la política nacional, a quién se le marca o no, la cuestión económica, me parece que hemos como ciudadanos empezado a entender qué cuestiones va para cada responsabilidad de cada cuestión que tiene que ver con local, provincial o nacional. Me parece que eso que la ciudadanía cada vez lo entiende más y por eso también castiga con el voto o castiga como castigó en las elecciones. Francisco, muchas gracias por tu tiempo, muy amable, hasta la próxima. Por favor, hasta la próxima.